área térmica es constante. ¿Okay? Entonces, esta sería una ecuación que serviría para que para coordenadas rectangulares cuando tengo superficies planas. Específicamente esto significa que el área de transferencia es constante. ¿Sí? Característica de una superficie plana, ejemplo de ello está, a ver, una placa rectangular en donde el área de transferencia es constante. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, tener presente de que el fenómeno de transferencia de calor puede ser multidimensional. Ustedes se dan cuenta, repito, en este diagrama que tenemos en la diapositiva, que podemos visualizar que el calor, de forma significativa, ojo lo que estoy diciendo, de forma significativa el calor se está transportando aquí en tres dimensiones, X y X. Nosotros hemos estado abordando problemas en los que hemos supuesto flujo unidireccional de calor. Pero ¿qué es lo que realmente puede ocurrir? Que tal vez yo tengo una pequeña componente en una dirección, pequeña componente en la otra, y, ¿no es cierto? Puede que la otra dimensión, vámonos solo en dos dimensiones, una componente es insignificante respecto del otro. Bajo esas circunstancias nosotros, por la practicidad en la cual trabajamos o basamos nuestros cálculos, no tomamos en cuenta ese flujo de calor insignificante en otra dimensión. Esto puede ocurrir. De forma significativa está existiendo calor únicamente en esta dirección y estoy despreciando el flujo de calor en la otra dimensión. Que es justamente lo que pasa cuando hablábamos de este escenario en el cual teníamos este cilindro largo. Aquí preferencialmente consideramos flujo de calor en sentido radial, pero existirá también un flujo de calor en sentido longitudinal, o tal vez en esta otra dirección. Pero estos son insignificantes respecto del flujo de calor en sentido. Pero, dependiendo, sobre todo ya veremos más adelante, de la geometría del objeto, esto de despreciar ya no lo puedo hacer. En este objeto, ¿sí?, las tres direcciones son significativas. Las tres direcciones están incidiendo en el fenómeno de transferencia de calor por conducción, y ahí sí tendré que aplicar esta ecuación para estos casos. ¿Sí? ¿Qué otras variantes pueden existir? Yo puedo trabajar con este otro escenario, en la cual el objeto, aparte de transportar calor por conducción, está en capacidad de generar calor. Por ejemplo, una resistencia eléctrica. Una resistencia, ¿sí?, es un material sólido que obviamente, si tiene diferencia de temperaturas, va a transportar calor, pero adicionalmente esta resistencia está conectada a un tomacorrientes, en donde vamos a darnos cuenta de que si esa energía eléctrica luego se convierte en energía calórica, y esa energía calórica luego va a ser transportada por el objeto. Consecuentemente, ahí estamos hablando de una particularidad en la cual el objeto, repito, aparte de transportar calor por conducción, tiene esta capacidad de generar calor. Eso ya veremos más adelante cómo es el planteamiento, pero por lo pronto, si el objeto genera calor, esa energía calórica que el objeto está generando hay que incluirla en el balance. Ya veremos más adelante cómo, pero de forma un poco genérica para no complicar mucho el planteamiento del problema. En esos casos vamos a plantear esta ecuación. La cantidad de calor que genera este objeto va a ser igual a un coeficiente volumétrico de generación calórica multiplicado por el volumen del objeto. ¿Sí? Entonces, de esta forma es un poco sencillo el planteamiento, porque voy a agrupar esa capacidad que tiene el objeto de generar calor a nivel de un coeficiente, pero repito, volumétrico. Un coeficiente volumétrico de generación de calor
Y si es un coeficiente volumétrico, simplemente ¿qué hago? Le multiplico por el volumen del objeto y listo, ya tendré cuánta energía está generando el objeto, que repito, aparte de conducir calor, tiene esta capacidad de generar calor. El ejemplo más práctico con el cual trabajaremos será una resistencia eléctrica. Entonces, el problema de transferencia de calor, chicos, se puede complicar. Puedo tener más de una dirección de transferencia de calor. El objeto puede generar calor. Y también yo le podría incluir otra particularidad, que estemos trabajando en problemas que no tengan características de estado espacial. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar todas estas particularidades, pero claro, vamos a empezar desde lo más sencillo y luego iremos incrementando la complejidad del problema de transferencia de calor por conducción. Es más que obvio que la geometría, ¿sí?, va a jugar un papel importante en lo que es la transferencia de calor. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta fundamentalmente tres geometrías que se van a asociar con coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Un poco para tratar de adaptarnos, repito, a la geometría del objeto, del cuerpo que va a experimentar transferencia de calor por volumen. ¿Sí? En el primer caso me dice una pared plana grande. La pared o las paredes de esta aula son un ejemplo típico de una pared plana grande. Puede ser también que los vidrios, nuevamente, de esta aula, de sus casas, tienen esta particularidad, ¿sí?, y placas metálicas en general. Pero, ¿cuál es la particularidad o la característica importante, ¿sí?, de estas geometrías, sobre todo la primera, que me permite a mí un poco abordar el problema desde la lógica o desde la perspectiva de coordenadas rectangulares? Aquí yo siempre hablo de una desproporción en la geometría. Cuando tengo una placa plana, ¿sí?, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un largo, tiene un ancho y tiene un espesor. Para que yo aborde y suponga y considere que en esta geometría existe flujo de calor unidireccional, lo que va a ocurrir es que este espesor es muy pequeño en comparación del largo y del ancho. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la pared? Tiene un largo, tiene un ancho, pero el espesor es muy pequeño en comparación de las otras dimensiones. Cuando eso ocurre, claro, el calor va a migrar a través de este espesor siempre y cuando yo tenga la fuerza impulsora. Pero hay esta desproporción. Si yo comparo esta geometría con un cubo, ¿qué pasa con el cubo? Que todas sus dimensiones son las mismas. Y si yo tengo esa particularidad, pues claro, es imposible que yo pueda suponer que el calor migra preferentemente por esta dirección. ¿Y por qué no podría anular el resto de dimensiones para suponer transferencia de calor? Consecuentemente, aquí espero que quede claro el efecto de desproporción, porque claro, a nivel de geometrías son semejantes, son similares, un cubo respecto a esta pared plana. Pero aquí yo no puedo suponer flujo de calor unidireccional. Ahí necesariamente hay más de una dirección por lo bajo 3. Pero si existe esta desproporción en la cual el espesor es muy reducido en comparación de las otras dimensiones, siempre y cuando exista la fuerza impulsora, el calor irá preferentemente a través del espesor. ¿Sí? Por eso hablamos realmente de la pared, que cumple esta característica de que el espesor es muy pequeño. Hablamos también de las ventanas, que tienen también esta característica.
Y también hablamos de estas placas metálicas, que tienen igual esta misma característica. Pero no nos dejemos llevar únicamente por la geometría, de que sea una placa rectangular, una placa plana, porque ya hicimos un problema en el cual teníamos la base de una olla, que en realidad es un cilindro. Pero, ¿qué pasaba? Que a pesar de que era un cilindro, el espesor normalmente, ¿qué pasaba? Que era muy reducido en comparación de que el diámetro del objeto con el cual estamos trabajando, y claro, el calor preferentemente iba a través del espesor. Flujo unidireccional de calor. Lo que caracteriza también a esta primera geometría es que el área de transferencia es que constante. Porque si el calor migra, se transporta a través del espesor, ¿sí? El área de transferencia es esta. Y cuando yo veo el área de transferencia desde esta posición, o voy atravesando a lo largo del espesor y veo el área de transferencia, es siempre el mismo, es constante. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa acá, porque el calor migra desde este punto hasta la parte opuesta y el área de transferencia sigue siendo exactamente. ¿Sí? Luego, me dice un tubo para vapor de agua de hierro fundido, un elemento cilíndrico de combustible nuclear, una resistencia de alambre. Aquí estamos hablando de qué, de geometrías que son cilíndricas. Pero, nuevamente, para que yo pueda considerar este aspecto de unidireccionalidad, tengo que hablar de qué, de la desproporción. Y aquí, el largo del cilindro tiene que ser mucho más grande que el diámetro del mismo. Cuando hay esta desproporción, en donde el diámetro es muy pequeño en comparación con la longitud del cilindro, también puedo suponer flujo de calor unidireccional, pero ese flujo de calor es en sentido radial. Por eso me habla de una teoría de vapor, una teoría generalmente es que larga en comparación de qué, del diámetro. ¿Sí? Y claro, si estamos hablando de una tubería a nivel de conducción, lo que me va a interesar es que únicamente la conducción a través de qué, del espesor de la tubería. ¿Sí? Que si yo lo puedo, o lo grafico, sería esto. Entonces aquí, en el espesor de la tubería, es en donde vamos a tener que transporte de calor por conducción. Y aquí me dice tubo para vapor de agua. Vapor de agua, digamos que se encuentra a 100, ya saben, está interactuando con un ambiente que se encuentra a menor temperatura. Este vapor necesariamente va a perder calor. Ese calor que pierde llega hasta esta superficie interna por convección, pero para que el calor finalmente llegue al aire externo tiene que migrar y transportarse a través del espesor de la tubería por conducción. Pero si cumplimos esta característica de la tubería de vapor, que es larga en comparación del diámetro, y tomando en cuenta que toda su superficie está interactuando con alrededores que se encuentran a 20 grados centígrados, pues claro, ahí yo entiendo perfectamente de que el calor se transporta de forma unidireccional, desde adentro hacia afuera, pero ese transporte es en sentido radial. Entonces, radialmente, el calor se está transportando por conducción desde la parte interna de la tubería hasta la parte externa. Y aquí queda un poco evidente esto también. Si yo fijo este punto, ¿no es cierto? Podría también suponerse de que, claro, yo tengo aquí 100 grados centígrados
acá también tendría 20. Y hay esta opción de que el calor también se transporte en este sentido. Pero como les decía, tengamos presente o teniendo en cuenta el camino preferencial, la ruta que va a preferir el flujo de calor es ¿cuál? La más pequeña posible. Y eso hace que radialmente el calor se transporte de forma preferencial, de forma más significativa, porque este tramo es muy largo. Le va a costar más efectuar este recorrido si irse en sentido radial. Entonces aquí, repito, yo no puedo anular ni decir que el calor se está transportando exclusivamente en forma radial, sino que el tema es que es poco significativo. Es insignificante. No sé, el 98% de calor se está transportando en sentido radial y lo demás en sentido longitudinal. Pero por nuestra lógica de cálculo, nosotros vamos a suponer que esto es insignificante y no lo vamos a tomar en cuenta en nuestros cálculos porque no va a alterar significativamente el resultado. Pero en estos casos, repito, para que yo pueda suponer de forma un poco lógica y contundente de que existe de forma significativa flujo unidireccional de calor, es importante esto de la desproporción. Aquí el espesor muy reducido en comparación de las otras dimensiones. Acá un cilindro largo. El diámetro muy pequeño en comparación de la longitud. Y también hay la siguiente opción, en donde yo tengo básicamente que una esfera. Aquí me habla de un recipiente esférico. ¿Sí? Si tenemos un recipiente esférico, es algo similar a lo de acá, pero a nivel de una esfera. Yo puedo tener algo caliente acá, ¿no es cierto? En contacto con algo frío, y nuevamente, si toda la superficie está interactuando, en este caso con alrededores, nuevamente el calor se va a transportar de forma significativa en sentido radial. Pero por eso aquí hablamos de ciertas particularidades que propician este transporte de calor en sentido radial. Y tal vez el condicionante más importante en esta geometría es que toda su superficie esté expuesta o esté interactuando con alrededores que se encuentren a temperaturas diferentes para que exista la quasi-fusión. Porque claro, yo puedo pensar de una esfera, ¿sí? Puede ser incluso una esfera ¿sí? Maciza, no sé, se me ocurre de cobre, de hierro, lo que fuese. Ustedes le ponen en un horno. Si permanece el tiempo suficiente en el horno, obviamente que se va a calentar y toda su masa, todo su volumen va a presentar una temperatura, no sé, le pongo en un horno a 500 grados centígrados. Si le dejo un par de horas, es más que lógico que esa esfera va a tener 500 grados centígrados en todo su volumen, en toda su masa. Y luego le saco, ¿a dónde? Al ambiente. 500 versus 20, nuevamente, algo similar a lo de acá, pero como esto es macizo, ¿sí? Aquí tengo 500 grados centígrados, aquí tengo 20 nuevamente, fuerza impulsora, y este objeto, esta esfera, va a perder calor hacia los alrededores. Y por eso digo, hay que tener presente, si suponemos esto, de que está interactuando por toda su superficie con alrededores que se encuentran a otra temperatura, pues claro, la ruta preferencial que va a seguir el calor es que en sentido radial. Pero aquí, cuando lean el texto, el reseño, les va a decir bajo ciertos efectos espaciales que hay que tener presente. ¿Cuál es ese efecto espacial? Que toda su superficie está interactuando de forma homogénea con un alrededor que se encuentra a una temperatura diferente. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre
que si ustedes ponen esta esfera sobre una mesa, ya no tenemos esa particularidad de que toda su superficie esté interactuando con alrededores integrados. Y ahí yo ya no voy a poder suponer esta particularidad, porque claro, estas zonas que están en contacto con esta mesa no tienen esta particularidad de interactuar con alrededores ahí. Y eso ya promueve y propicia un tratamiento diferente, en el cual ya no puedo suponer flujo de calor unidireccional. ¿Okay? Entonces, cuando tengo estas particularidades, yo puedo suponer flujo de calor unidireccional. ¿Sí? Son consideraciones geométricas, pero lo importante es esto, la desproporción. Si yo tengo un cilindro en donde el diámetro es igual a la longitud, yo no podría suponer flujo de calor unidireccional en sentido radial, porque ya es significativo el flujo de calor en sentido longitudinal y también en otra dimensión que ya veremos en su momento cuando abordemos la geometría significativa. Pero aquí es importante esta desproporción. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en esa dirección el flujo de calor es significativo. En las otras dimensiones no descarto la opción de que exista, pero es despreciable. Como les decía, en esa dirección preferencial, no sé, el 98 o 95% se transporta en esa dirección. Lo demás, en las otras dimensiones, pero eso es despreciable. Yo puedo manejar y despreciar, entre comillas, ese 5%. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es visualizar y ver esta ecuación de conducción de calor en sentido unidimensional en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Esto lo vamos a pasar sumamente rápido, ya lo hemos visto. La ecuación base sigue siendo la misma, ley de Fourier. Lo único que cambia es cómo yo planteo el gradiente de temperaturas. Porque va a ser una derivada de la temperatura respecto de una posición. Pero si es una geometría de una placa plana, vamos a tener un dt sobre un dx o de y a un dz. Pero si ya tengo una coordenada que sea cilíndrica o esférica, ese gradiente se escribe en términos radiales. Y la otra modificación a tener presente es que voy a tener que incorporar que el área de transferencia, que en un caso es constante y en el otro caso es pero, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer también es a extender y a escribir una ecuación que sea genérica para abordar los distintos problemas de transferencia de calor que por conducción se pueden escribir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir de la geometría en la cual tengo una pared o una placa plana grande. Nuestro punto de partida va a ser un balance energético. Ahí está escrito la lógica del balance. Tenemos nuestra geometría. Nuestro balance, ¿cuál va a ser? Un balance de energía. ¿Sí? Y por eso me está diciendo razón de conducción de calor en X. ¿Dónde está X? Aquí. Luego me dice razón de conducción de calor, ¿en dónde? A la salida, en X más delta X. La lógica del balance que ustedes conocen se mantiene, ¿no es cierto? Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, o en definitiva, para no confundirnos. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es plantear nuestro balance considerando nuestro volumen de control, que va a ser que el objeto que transporta calor por conducción. Y aquí tendré que tomar en cuenta entradas menos salidas más generación menos consumo igual a que acumulación. Como esto no implica una reacción química, generación y consumo no existen. Por lo tanto, lo que entra menos lo que sale es igual a la acumulación.
El problema que vamos a plantear no se va a enmarcar en consideraciones de estado estacionario, sino que va a ser genérico. Por eso, aquí la lógica del balance es esta. Lo que entra menos lo que sale es igual a la acumulación. Por eso, tome en cuenta esto. Entrada de calor por conducción menos salida de calor por conducción, que son los dos primeros términos. Y luego estoy incorporando esa posible particularidad de quién, del objeto de generar calor. Por eso tal vez aquí, esto de generación lo mantengo, porque repito, hay ciertos objetos en los cuales yo puedo considerar esa capacidad para ¿qué? Para generar calor. ¿Sí? Entonces, por eso aquí me dice velocidad de generación de calor en el interior del objeto. Tienen apagando el focus, chicos. Se me acaba la batería. Cambié de batería. Entonces, ¿sí? Bajo esta particularidad de que el objeto puede considerarse que está generando calor, ¿sí? Mi balance va a ser este. Lo que entra por conducción, acá, y ahí teníamos en X, luego en X más delta X, eso es básicamente la salida. La posible generación de calor de este objeto, y esto es la famosa acumulación. ¿Sí? El cambio total del contenido energético que tiene o que presenta el objeto. ¿Sí? Esa va a ser un poco la lógica del balance que nosotros vamos a plantear, pero como les decía, tomo mi objeto. Primero vamos a trabajar con este objeto que se adapta a esta geometría donde tengo una placa plana grande. ¿Sí? Defino mi objeto, esto es básicamente definir y establecer el volumen de control. Aquí voy a trabajar y plantear el balance energético, pero a nivel de ¿qué? De calor que se transporta por conducción. Si aquí está mi volumen de control, aquí estará la entrada en X, la salida estará en X más delta X, por eso razón de conducción de calor a la entrada en X, menos razón de conducción de calor a la salida en X más delta X, más la posible generación de calor que tiene este objeto, será igual a que al cambio en el contenido energético que presenta el material, que no es más que la famosa acumulación. Sí, déjenme entrar mi cargador para cargar la pantalla. Cambio de batería. Cambio de batería. Cambio de batería. Entonces son todos los canciones, son todas las cosas que se mueven. Ya te mando el chito, pues ahí a ver si falta algo. Del objeto, la famosa acumulación. Esto, como les decía, básicamente va a ser que un coeficiente volumétrico de generación de calor del objeto multiplicado por ¿qué? Por su volumen. Esto ya sabemos, razón de conducción de calor en esta superficie en X, razón de conducción de calor a la salida en X más delta X, esta es la posible generación de calor del objeto, y esto no es más que la famosa acumulación, que es la variación en el contenido energético del objeto respecto de qué. ¿Sí? Como les decía, vamos a plantear, ojo, flujo de calor unidireccional, pero vamos a tomar en cuenta todas las posibles variantes que pueden presentar el problema de conducción de calor. La una, la posible generación de calor del objeto, y lo otro, no enmarcarnos únicamente en condiciones de estado estacionario. ¿Sí? Consecuentemente,
entendemos los términos y esta parte de acá es más que obvia, porque generalmente la acumulación la entendemos como cambio, en este caso, de la energía que tiene el objeto respecto de la variable. ¿Sí? Podemos poner acá del cuerpo, del objeto. ¿Cómo creen que podemos evaluar esta variación en el contenido energético del objeto, del cuerpo? Si existe transferencia de calor es porque existe la fuerza impulsora. ¿Sí? Consecuentemente, lo que estamos planteando es que aquí, ¿sí?, en términos prácticos, tengo un flujo de calor en X, tengo un flujo de calor en X más delta X. Aquí se está generando algo de calor desde la parte interna del material, pero todo esto tiene incidencia en que se está cambiando el contenido energético de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces el efecto global de todo esto es que está cambiando el contenido energético del objeto, del material, del cuerpo, del elemento con el cual estamos trabajando. Si hay una variación en el contenido energético del objeto, del cuerpo, ¿cuál va a ser, digamos, que el resultado? Lo que visiblemente, lo que plausiblemente yo voy a poder identificar es un cambio de ¿qué? De temperaturas. Consecuentemente, esto en definitiva lo puedo plantear o calcular como MSP de tal. ¿Sí? Pero este delta T, ¿cuál creen tiene o cómo tengo que plantear este delta T? No puede ser este delta T. ¿Por qué? Porque el resultado de la transferencia de calor, ¿cuál es? Que vaya cambiando la temperatura del objeto conforme pasa el tiempo. Por eso estoy planteando un slide genérico. Hay transferencia de calor, hay generación de calor en el objeto, ¿sí? Pero este material está cambiando su contenido energético y eso lo puedo visualizar. ¿Por qué? Porque su temperatura está cambiando con el tiempo. Por lo tanto, aquí yo tendré que plantear un T en un tiempo T más delta T menos la temperatura en un tiempo. ¿Sí? Como les decía, esencialmente el objeto está experimentando transferencia de calor, está generando calor, se modifica su contenido energético, pero eso significa que la variación del contenido energético es porque también su temperatura está cambiando, pero ese cambio en la temperatura es conforme pasa el tiempo. Por eso yo tengo aquí la derivada. Variación en el contenido energético del objeto con respecto al tiempo. Su temperatura cambia con respecto. ¿Sí? Un poco para no tener complicación en lo que son unidades y de cara a cómo yo voy a plantear o calcular esta posible generación de calor del objeto que está dado en términos de un coeficiente volumétrico multiplicado por su volumen, voy a tratar de incorporar en este planteamiento, ¿sí?, el volumen del objeto para que tenga similitud en cuanto a variables con las cuales voy a trabajar. Aquí está mi objeto, pero recuerden, el objeto es tridimensional. Si bien es cierto, el calor se transporta a través del espesor, ¿sí?, esencialmente va a ser el famoso delta X, ¿sí?
yo puedo plantear lo siguiente, ojo. Aquí el área de transferencia, recuerden, es constante, indistintamente de la posición a lo largo de ¿qué? Del espesor. Es la primera característica que les había mencionado en torno a esta geometría con la cual vamos a trabajar. El área de transferencia es constante. Consecuentemente, el volumen de mi material va a ser igual a ¿qué? Al espesor multiplicado por ¿qué? Por el área de transferencia. ¿Okay? Entonces, repito, en términos prácticos, yo puedo establecer y plantear el volumen del objeto con el cual voy a trabajar es el espesor multiplicado por ¿qué? Por el área de transferencia. El área es constante. ¿Sí? O si lo quieren ver, largo por ancho y por espesor. Pero el largo y el ancho son invariables en esta geometría. Consecuentemente, el volumen es el área de transferencia multiplicado por el espesor. Y luego, recuerdo que la densidad es masa sobre volumen. Y masa es igual a densidad multiplicado por volumen. Y eso es lo que voy a escribir acá. Luego, nos vamos a este término de la posible generación de calor del objeto. Es decir, a eso lo vamos a escribir únicamente a nivel de un coeficiente volumétrico multiplicado por el volumen del objeto. Nuevamente, coeficiente volumétrico multiplicado por el volumen, que es área de transferencia multiplicado por el espesor. Entonces, escribimos, ¿sí?, las ecuaciones que hemos podido escribir para las variables. Y esta sería nuestra ecuación. ¿Cuál va a ser la idea de esta ecuación que acabamos de escribir? Tratar de que esta ecuación se convierta en una ecuación diferencial. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir cada término de la ecuación para justamente el volumen. Y voy a dejar acá 1 sobre área. Y me va a quedar esto. Repito, estoy dividiendo para el volumen, que es área por el espesor. Estoy sacando el área para que un poco aquí se vayan dando cuenta que aquí ya estoy visualizando que posiblemente ya puedo encontrar el término o la expresión de derivada.
Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner el signo negativo acá. ¿Sí? Y un poco, ustedes se van dando cuenta que aquí ya puedo construir la derivada, acá también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar límites. Voy a tomar límites cuando delta x tiende a 0 y cuando delta t tiende a 0. Acá, ¿qué pasa? Como esta expresión no depende del tiempo, el límite cuando delta t tiende a 0 no le afecta, pero sí le afecta cuando delta x tiende a 0. Si yo tomo el límite de esta expresión cuando delta x tiende a 0, ¿qué pasa? Que esto ya se convierte en una ecuación diferencial, ¿no es cierto? La derivada de que de la razón de transferencia de calor respecto de x. Como el área de transferencia es constante, no le afecta cuando tomo los límites. El límite de una constante sigue siendo la constante. Igual, en esta expresión no veo injerencia de delta x, por lo tanto no le afecta, pero sí cuando tomo el límite cuando delta t tiende a 0. Y esto se convierte en ¿qué? En una derivada. Voy a trabajar un poco más. Aquí voy a hacer uso de ¿qué? De la ecuación que ustedes ya conocen, la ley de Fourier. Aquí tengo la derivada de la razón de transferencia de calor respecto de x. Pero la razón de transferencia de calor para conducción está dada ¿por qué? Por la ley de Fourier, que es el negativo de la conductividad térmica, el área de transferencia y la derivada de temperatura respecto de la posición. Como estamos trabajando en una única dimensión, le pongo de t sobre x. La única dimensión significativa en la cual el calor se está transportando. ¿Sí? Ustedes aquí se dan cuenta que negativo con negativo se cancela y puedo escribir simplemente esto. Y chicos, esta es mi ecuación general de conducción de calor para flujo de calor unidireccional, en la cual estoy tomando en cuenta la posible generación de calor del objeto del material y también un escenario genérico en donde el calor, ¿sí?, no esté expuesto a condiciones de transporte de calor en condiciones estáticas. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener, ¿sí?, se puede plantear para un escenario en el cual tengo flujo o conducción de calor unidireccional o en placas planas, en donde se caracteriza que el área de transferencia es constante, que bajo esa particularidad me va a permitir hacer algunas simplificaciones en la ecuación. Entonces, teniendo presente que el área de transferencia es constante y también considerando que la conductividad térmica es constante independiente de la temperatura, ¿yo qué puedo hacer? Sacar fuera de la derivada porque son constantes. Se va a simplificar el área, ¿no es cierto?
Lo repito, teniendo presente que en esta geometría el área de transferencia es constante, sale fuera de la derivada porque es constante y se cancela con el 1 sobre A que tenía. Lo segundo, si la conductividad térmica es constante independiente de la temperatura, al ser constante sale fuera de la derivada, me queda la segunda derivada de la temperatura respecto de la posición más el coeficiente volumétrico de generación de calor igual a la densidad Cp multiplicado por la derivada de la temperatura respecto. Y luego puedo hacer lo siguiente, dividir todo esto para la conductividad térmica. Y un cambio o algo que ustedes espero lo noten, densidad Cp sobre conductividad térmica, eso aquí es igual. Recuerden, cuando veíamos analogías, yo ya hice esta relación. La conductividad térmica dividido para la densidad por el Cp era el coeficiente de difusividad térmico. Por lo tanto, aquí tengo el inverso. Y esta va a ser la ecuación que me permitirá resolver problemas de transferencia de calor, flujo unidireccional en superficies planas, siempre y cuando la conductividad térmica sea constante. Y esta ecuación necesariamente tendrá que, ¿no es cierto?, adaptarse al escenario que ya hemos visto. Esto para nosotros ya era conocido. Esa ecuación, les decía, se aplica a flujo de calor unidireccional, estado estacionario y obviamente cuando el objeto no tenía capacidad para generar calor. Entonces, este modelo genérico tiene que llegar a este caso particular. Entonces vamos a ver que efectivamente sí lo hace, porque si estamos trabajando en condiciones de estado estacionario, esto no existe, la acumulación no va a existir. Las variables que definen el comportamiento del sistema no dependen del tiempo. Una variable importante en transferencia de calor es que es la temperatura. Y si estamos en estado estacionario, esa temperatura no va a cambiar. El T1 y el T2 se van a mantener. Pero estas temperaturas no van a cambiar en el tiempo. No existe acumulación, por lo tanto, en estado estacionario, la acumulación no existe. El cambio de temperatura respecto al tiempo no existe. Y eso es cero. En este escenario, el objeto con el cual trabajábamos no tenía la capacidad para generar calor, por lo tanto, su coeficiente volumétrico de generación de calor no existe y es cero. Entonces, para esos casos me queda que la segunda derivada de temperatura respecto de la posición es igual a cero. Entonces, chicos, esto es equivalente a la ley de Newton. Es lo mismo. ¿Cómo yo puedo establecer y darme cuenta que es lo mismo? ¿Cómo puedo yo decir que la ley de Fourier escrita de esta forma es igual o es semejante a decir que la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición es igual a cero? Por lo bajo existen dos rutas, dos explicaciones que me permiten justificar y demostrar que lo uno es igual al otro. Y para eso es importante recordar conceptos. Si yo tengo condiciones de estado estacionario,
¿sí? Y hay conducción de calor, tiene que existir la fuerza impulsora T1 y T2 en las caras opuestas en el espesor del material con el cual estoy trabajando. Si es estado estacionario, T1 y T2 tienen que mantenerse en el tiempo, no puede cambiar. Y yo les había dicho que si tengo esta particularidad y la conductividad térmica es constante independiente de la temperatura, ¿qué pasa con el perfil de temperaturas? ¿Qué geometría tiene? ¿Ah? ¿Qué geometría tiene? ¿Cómo representa el perfil de temperaturas? Es una línea recta. Y en su momento les decía que básicamente yo puedo definir un modelo matemático que me diga cómo cambia la temperatura en función de la posición. Y este modelo matemático es que una línea recta. Y si yo tengo la primera derivada de la temperatura respecto a la posición, esto aquí es igual matemáticamente del concepto de que de una pendiente. Y si la pendiente es una línea recta y yo quiero sacar la segunda derivada respecto de la posición de esta pendiente que es una línea recta, ¿eso qué es? Cero. Es justamente lo que ustedes tienen acá. Chicos, no se olviden de la parte matemática. Sin embargo, hay que darle una significancia y una interpretación. Ese conocimiento matemático que ustedes tienen al sentido físico del fenómeno. Entonces, esto es equivalente a la ley de Fick, siempre y cuando la conductividad térmica sea constante. En estado estacionario, repito, tengo la fuerza impulsora T2. Si la conductividad térmica es constante, la ecuación que define cómo cambia la temperatura con la posición es una línea recta. Matemáticamente, la derivada de la temperatura respecto a la posición no es más que la pendiente de la recta que pasa entre T1 y T2. Y si yo quiero hacer una segunda derivada de una constante, eso es igual a 0. Por eso es equivalente la segunda derivada de la temperatura respecto de la posición igual a 0. Si no lo ven así, me puedo ir desde acá. En estado estacionario, si yo tengo T1 y T2 que no cambian en el tiempo, eso significa que la razón de transferencia de calor es invariable. Porque esta razón de transferencia de calor se corresponde con ¿qué? Con una fuerza impulsora. Mientras no cambie la fuerza impulsora, mientras no cambie el delta T, ese flujo de calor no tiene por qué cambiar. Entonces, esto es constante. La conductividad térmica, estoy suponiendo que es constante. El área de transferencia para esta geometría es constante. ¿Qué significa? Nuevamente lo que les decía la parte matemática, lo que ya refleja esto. Esto es una constante. Y si yo quiero sacar la segunda derivada respecto de x, la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? Entonces,
Algo importante que ustedes deben de tener presente es que esto también es equivalente a la ley de Fourier. Pero ojo, siempre y cuando la conductividad térmica sea constante. A partir de este modelo genérico, se pueden establecer tres casos particulares. El primero, un problema en condiciones de estado estacionario porque no existe acumulación. El segundo, en donde el objeto no tiene esta capacidad para generar calor. Este simplemente se hace cero, pero es un problema en estado no estacionario. Y el tercero, que es el que hemos venido trabajando, en donde es estado estacionario y no existe generación de calor. La famosa ley de Fourier, lo que les decía la equivalencia de la ley de Fourier, con el modelo genérico que nosotros hemos venido trabajando. Pero ojo, aquí el supuesto es que la conductividad térmica es constante e independiente de la temperatura. Ahora vamos a cambiar de geometría y vamos teniendo ahora un cilindro largo. Recuerden, la premisa es flujo de calor unidireccional. Y para que exista de forma significativa flujo de calor unidireccional en esta geometría es un cilindro largo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el mismo planteamiento, el mismo balance. Entradas menos salidas más generación igual a la acumulación. ¿Sí?
Pero en primera instancia nosotros vamos a centrarnos en nuestro volumen de control, en donde vamos a plantear lo similar. La entrada será aquí, en una posición radial que sea R. La salida en donde, en una posición radial que sea R más. Ojo, el flujo de calor de forma significativa está siendo transportado en sentido radial. Entonces yo tendré que plantear, ¿no es cierto?, razón de transferencia de calor por conducción en R menos razón de conducción de calor por conducción R más delta R más la generación o posible generación de calor del objeto igual a la acumulación MSP delta T, en cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo. Entonces, trabajemos en eso, chicos. La ruta un poco es similar a lo que hicimos con una superficie plana. ¿Qué es eso de gusano? ¿Qué es eso de cómo? Está en... ¿Qué es mi carpeta? Está en Yes, el Yes, está en el de la Yes. Búscate como abajo. ¿Viste? Tendré una razón de transferencia de calor en R menos la salida que es R más delta R. Aquí será
es que la geometría. Aquí vamos a tener la dificultad de que el área de transferencia ya no es constante. Porque el área es 2pi r multiplicado por l. Esa es la dificultad que ustedes tienen que cambiar. Parece Juan Pablo Carla Guerrero. Sí, no sé. Sí. No se trata. Sí es Juan Pablo Carla Guerrero. No más que un ¿sabes? Es como hasta que le digo, ¿no? Que en verdad le gusta. Es sensato, porque usted te prometo que es sensato, loco. Porque lo viene chucha. Así como le dice Cristiano no salió en su podcast, nunca, güey. Cosas, o sea, se vende en lugares públicos, güey. Es que eso es el poder del juego, loco. Y eso les gusta, ¿verdad? Que les pongas en peligro. Como que rompen las reglas, casi. Eso es adictivo, ¿no? Entonces, estamos de jodas, es verdad. Entonces, no voy a entrar a clases para que se excite. No sé, sí. Porque falta clases, o sea, en verdad, eso. Lo que les moja. Bueno, es que moja es como que la inversión que tienen ambos es el tiempo que te dedican, los pensamientos, emociones, ponte falta a clases. Son los sacrificios que ellos hacen, por ejemplo, clases, pelearse con los papás por llegar tarde a la casa, pelearse con la mamá. Entonces, no, vale, verga, ¿qué? Ya, pues toma eso, no vale, verga. Cuando a veces se peleaba con la mamá, por eso me violaba algo. ¿Cachai? Está bien, es positivo. Está bien. Yo creo que este semestre está bien. Como les decía, el planteamiento es el mismo. Lo único que estamos haciendo es igual hacer una simplificación, una aproximación. Porque claro, aquí yo tengo que calcular el volumen de mi objeto de control, que es en realidad un este envolvente. Entonces es como que yo tengo esto. Yo tengo que calcular el volumen de todo esto.
Entonces, de forma exacta, ¿cómo calculo el volumen de todo este anillo concéntrico? O esta envolvente concéntrica, envolvente cilíndrica. Lo exacto que sería el diámetro mayor o el área, ¿no es cierto? Esa sí ha sido una de las más Eso bajas que sería lo viste que me exacto. loco. Ni siquiera la puedo leer. Porque la larga es un cilindro, ¿no es cierto? Un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado multiplicado por la altura es el volumen. Pero solo necesito la envolvente cilíndrica. Entonces calculo el área de este espacio anular y le multiplico por la longitud. Esto es lo exacto, pero como estamos trabajando, esto es en el ámbito diferencial muy pequeño, es como que yo rompa esto y me quede esto, la longitud, y esto es básicamente el delta. Pero claro, es muy aproximado. ¿Por qué? Porque esta sección de acá va a ser un poco más pequeña que la de acá, ¿no es cierto? Porque estamos rompiendo el cilindro. Pero en términos prácticos, es aproximado este cálculo que estoy haciendo para el volumen. Similar a lo que hicimos hace un rato. El área de transferencia, que es básicamente superficie lateral multiplicado por el espesor que es de delta E. Mantengo esa concepción, se mantiene el planteamiento, tomo límites. Hasta ahí nada diferente de lo que hicimos hace un rato. Lo único que cambia es que aquí tengo la derivada de la razón de transferencia de calor en función de la posición radial. Aquí tendría que poner la expresión que sería menos K, A, que si ustedes ya pueden avanzar y tengan precaución que aquí el área ya no es constante. Habla bien. Se cancelan porque son constantes. Esta es la ecuación que finalmente se obtiene para transferencia de calor en geometrías que son cilíndricas. Y aquí cuidado con simplificarme con el radio, porque no hay como. El radio cambia. No puedo sacarle fuera de la derivada, porque justamente yo tengo una derivada en función de la posición radial. Entonces, este radio no puede salir fuera de la derivada y cancelarse con el. Aquí lo mismo. Si la conductividad térmica es constante, ya saben, independiente de la temperatura.
saldría afuera. Y me quedaría aquí igual podemos plantear casos particulares. El primero, estado estacionario, esto no existiría, ¿no es cierto? No existe acumulación. Lo segundo, que no haya generación de calor, pero sea estado no estacionario. Y el más fácil, con el que ya hemos venido trabajando, entonces en el primer caso, estado estacionario. En el segundo caso, no existe generación de calor. En el tercer caso, no existe generación de calor y problema sin estado estacionario. Esto, lo repito, ya lo hemos venido trabajando con geometrías cilíndricas. Partimos de esta ecuación, esto es 0, y ahí sí este radio que tiene un valor finito, ¿no es cierto? Pasa al otro lado, 0 multiplicado por cualquier ecuación radial es igual a 0, y me queda finalmente Entonces, chicos, cuidado con esto, nuevamente la parte matemática. Si yo veo esto lo puedo integrar de forma fácil, sencilla. Porque aplico separación de variables, esencialmente lo que me está diciendo que la derivada de esto respecto de la posición radial es igual a 0. ¿Qué significa ello? Esto de acá es una constante. ¿Sí? Lo equivalente. ¿Cómo resuelven esta derivada? ¿A qué es igual esta derivada si ustedes la desarrollan? R cuadrado. Sí. Por derivada implícita de... Busca. ¿Cómo derivan esto? Vos eres el experto de voz. ¿Cómo? Si yo fuerte con el que... Ya pues. Estás papá.
papelito ya. ¿Cómo desarrollan eso si tuviesen, es la multiplicación de dos funciones? ¿Cómo dirían eso? B' más B' A. Hasta yo me acuerdo, mantengo la una constante. Entonces desarrollen. Tum tum sabor. Entonces, chicos, a veces, si no dominamos la parte matemática, nos podemos complicar la vida. Porque si les aparece esto como modelo del problema de transferencia de calor, posiblemente ustedes se queden ahí y digan, no se puede integrar. Pero esto es equivalente a lo de acá, y esto es ley de Fourier en el escenario más sencillo de todos. Entonces, cuidado con olvidarse de la parte matemática, porque como les decía, puede ser que ustedes vean este modelo matemático y me digan no se puede resolver. Hoy dejen el problema, porque aparentemente esa ecuación diferencial no la pueden resolver o no existe solución. Pero esto es equivalente a lo de acá, y este modelo es el escenario más sencillo de conducción de calor en geometrías cilíndricas, porque es de estado estacionario y el objeto no tiene que hacer. Entonces, nuevamente, esto es equivalente a lo que vamos a hacer. En estado estacionario, ¿sí? Nuevamente, tengo una geometría cilíndrica, aquí tengo T1, aquí tengo T2. Va a existir un gradiente de temperaturas, un dt sobre un dr. Cambia la temperatura cuando cambie la posición radial. Pero en estado estacionario, si yo no cambio la fuerza impulsora, este Q no tiene por qué cambiar, independientemente de la posición. Si esta es la dirección de